aportaste no 500 soles, de repente aportaste, oye, una marca, a lo que le quitaron de juego. Entonces el tema es que hay que tener cuidado con eso, porque a veces se crean situaciones, y lo pueden ver, hay empresas que se crean con 500, 1000 soles, 2000 soles, oye, a la semana, 2 semanas, 1 millón, aumento de capital. Muchas veces lo que hay atrás de esto no es que de un día para otro le cayó dinero y quieren capitalizarse, es que en realidad es una jugada para alguien de ahí, ¿no? O sea, alguien se lo están expectorando sin que se dé cuenta, y están utilizando un mecanismo de mala fe, mala pelea, pues, nulidad jurídico, enredo, ¿sabes? El tema es que hay que poner encantados en esta situación, ¿no? Pero ahí viene este tema de la operación acordeón. Lo cierto es que ese tema que les comento, que es un súper tema en reducción de capital y aumento de capital social, en el Perú no está regulado en la ley hasta el día de hoy, pero ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ya de hace 15 años atrás por lo menos, ¿no? Y que regula hasta el día de hoy la única sentencia en el Perú sobre la operación acordeón. Un caso donde se dio esto dentro del grupo Gloria, ¿no? Y donde se canalizó la figura y se llegó a conclusiones interesantes, ¿no? Polémica la sentencia, recontra polémica como se dictó, ¿no? Pero al final de cuentas dice cosas interesantes. Dice, yo diría, tres conclusiones. Lo que dice es una sentencia largota, ¿no? Pero llega a 3 conclusiones. La primera, que la operación acordeón es una operación válida, no es ilegal, es válida. Es uno. 2, que los socios que están de acuerdo con la operación acordeón tienen derecho de suscripción preferente, o sea, entrar al juego, derecho de suscripción preferente. Y los socios 3 que no están de acuerdo tienen derecho de separación. Eso es lo que dice en conclusión, y que es totalmente justo. Oiga, si yo quiero entrar en el juego, derecho de suscripción preferente. Yo también quiero poner mi parte, pues, y quiero entrar al juego. Y si no quiero entrar, perfecto, hagan ustedes, me voy mi parte, me voy mi aporte y me voy. Derecho de separación. Listo. Yo no lo pongo que ustedes lo hagan, pero me voy. Ahí está. Lo que pasó en el caso real fue de que la socia quería participar y no la dejaron participar. Entonces le obviaron su derecho de suscripción preferente, con lo cual llegó a una junta siendo titular de $500,000 de soles y salió de la junta siendo titular de 0. Y vio que se le hizo humo $500,000 en sus ojos, $500,000. Y había llevado $500,000 más para aportar, pero no lo dejaron. Y la diluyeron. Y empezó una pelea judicial de 5 años, ¿no? Y terminó en eso, ¿no? En la operación acordeón. Entonces, lo cierto es que esta fuente, que es la jurisprudencia, también ayuda, ¿no? Oye, no solamente normatividad, sino también jurisprudencia. A eso le agrega una tercera fuente, que es la doctrina. La doctrina es importante. Hay doctrina nacional hoy en día, no mucha, pero la hay. A nivel extranjero, yo sugeriría que presten atención a la doctrina argentina, si quieren ver cercana, la doctrina colombiana y un poquito más lejos, la doctrina española. Una cuarta fuente son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, que son máximas o axiomas, ayudan a resolver determinados temas. A veces hay criterios muy cuadriculados, no, la norma no dice. Oiga, pero a veces las respuestas no están en las normas, que son muy cuadriculadas. A veces las respuestas están en los principios. Recuerdo alguna vez que estábamos viendo el caso de una decisión que iba a generar una reducción de capital social de una empresa minera muy grande. Una empresa minera, filial de una extranjera, iba a realizar una incisión. Y entonces ustedes sabrán que cuando hay una incisión se cinde lo que se llama un bloque patrimonial. Y el bloque patrimonial son activos y pasivos. Los activos tienen un valor, los pasivos tienen un valor, se hace la operación y queda pues un resultado. Si yo tengo activos por 200 y tengo pasivos por 50, el bloque vale 150, ¿no? 200 menos 50, tiene un valor. La ley que dice, vean ustedes, la ley dice el valor puede ser positivo o el valor puede ser negativo. Eso dice la ley. Claro, yo puedo decidir activos por 100 y pasivos por 150. ¿Y cuál es el valor? Menos 50. ¿Eso es posible hacerlo? Sí, legal, la ley lo dice. Perfecto. ¿Qué pasó en este caso que les comento de la minera, que lo veíamos en el estudio? Oiga, por estas razones financieras, tributarias, etc., existió un bloque patrimonial. ¿Sus activos cuánto valían? 100. ¿Sus pasivos cuánto valían? 100. ¿Cuál es el resultado? 0. Lo que en doctrina se llama un bloque patrimonial neutro. Oye, ¿es positivo? No. ¿Negativo? No. Es neutro. Vale 0. Oye,
hicimos eso. ¿Va a registros públicos? Observado. Observado, ¿cómo se dice? Observado. ¿Por qué observado? ¿Por qué observado? Vamos a ver. ¿Es ilegal? ¿Es ilegal? ¿Es ilegal? Porque no se puede. La ley dice positivo o negativo. Si el cuadriculado no puede ser registrado, no. Dice positivo o negativo. No dice cero, no dice neutro. No puede ser. O sea, bajo su criterio de lo que tenemos que hacer es tener un solcito encima y con eso ya era positivo, ¿no? Y ya listo, cambió toda la historia. Pero ¿por qué no puede? No se puede. A ver, que quede claro. La ley permite que sea negativo. Sí, negativo, sí. Oye, ¿y dónde queda que puede lo más, puede lo menos? Si la ley me permite lo más, que es que sea negativo, ¿cómo no me va a permitir lo menos que vale a cero? Claro, al final subió al tribunal registral y lo corrigieron, ¿no? Pero el registrador en primera instancia dijo, no se puede, ¿no? Cuadriculado más uno poder, ¿no? Oiga, principio jurídico. Decía, no, pero ¿en qué parte de la norma dice? En ninguna parte dice. Es un principio. Que puede lo más, puede lo menos. La norma es clara, se puede tener valor negativo. ¿Cómo no va a poder tener pues un valor cero, ¿no? Otra fuente que habrá que atender, los principios generales del derecho. Y finalmente, una quinta fuente que citaría es la costumbre mercantil. La costumbre mercantil, que no es poca cosa, ¿no? En el ámbito mercantil hay muchas cuestiones que se dan por costumbre. La práctica mercantil tiene bastante peso. De hecho, en el comercio internacional hoy en día, por ejemplo, se utilizan los llamados Incoterms, los términos de comercio internacional, y estos se utilizan por costumbre mercantil. No hay ninguna ley que lo obligue. Sin embargo, se utiliza. Hoy día las prácticas de gobierno corporativo, las políticas en empresas familiares, los códigos de gobierno corporativo y responsabilidad social, los códigos de ética, las normas de certificación internacional ISO, etcétera, son costumbre mercantil, ¿no? Donde no te obliga la ley a hacer eso. Pero felizmente ya estamos en una tendencia en la cual hoy en día se hace más de lo que la ley pide. La ley te pide hasta acá, pero hoy día las empresas ya están haciendo más allá. Elevan su estándar. Y eso se llama gobierno corporativo. La ley te exige de que tú como sociedad tengas un estatuto social. Sí, pues, pero empresas como Bacus tienen un reglamento de junta de socios. ¿Dónde te obliga la ley eso? En ninguna parte. Pero Bacus tiene un reglamento de junta de socios. Y Graña Montero tiene un reglamento de directorio. ¿La ley te obliga eso? No, no te obliga, pero tiene un reglamento de directorio. Y el Grupo Romero, que es familiar, tiene un protocolo familiar. ¿Eso te obliga a la ley? No, tampoco, pero lo tiene. Bueno, por gusto no son lo que son, pues. Justamente porque van implementando prácticas que van más allá de la exigencia normativa. Oiga, la norma me exige esto, pero el mercado me exige esto. Más aún cuando es una empresa que cotiza en bolsa, muy sensible a estas prácticas. Oiga, se va a ranquear a la empresa por qué transparente eres. ¿Tienes políticas de transparencia? Por ejemplo, la Ley General de Sociedades me establece requisitos para el director de una sociedad. No hay requisitos. No hay requisitos. Me dice persona natural, esto es lo que ves. No hay más requisitos. Oiga, podría ser alguien que no tiene ni primaria completa. No me exige más. Pero hoy día hay muchas empresas que tienen requisitos para ser director. Claro, y ella se autoimpone. Oiga, para ser director de esa empresa necesita ser mayor de tantos años, tener tantos años de experiencia, tener un MBA, no tener antecedentes penales, no estar en una central de riesgo, etc. Y me establece una serie de requisitos que en otros casos no se aprecian. Entonces la tendencia va cambiando, ¿no? En suma, con esto lo que podemos apreciar introductoriamente es que el derecho empresarial ha desarrollado un espectro de temas bastante amplio. Dentro de todo este abanico de temas tenemos al derecho societario, que es la parte más nutrida del derecho empresarial. La norma hoy día principalísima es la Ley General de Sociedades, ante la carencia de una Ley General de la Empresa. Y dentro de las fuentes del derecho empresarial y societario debemos atender a la normatividad en forma completa, también la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, la costumbre mercantil, entre otros. De manera tal que hay que darle un enfoque integral, un enfoque holístico, 360 grados. No nos quedemos solo en que la norma dice, no se queden ahí, porque de hecho van a ver ustedes
que muchísimos de los temas más interesantes que se utilizan en la práctica societaria, y se lo digo de experiencia, muchísimos de esos temas no están en la norma. No están en la norma. Y la norma parece a veces muy completa, parece muy interesante, pero si lo ve en la práctica es totalmente residual. ¿No? En este momento vengo del estudio de ver un tema, mañana vamos a informar un caso llevado a un arbitraje, y a un arbitraje internacional, que era sobre el derecho de adquisición preferente. Está regulado en la ley, hay un artículo, parece completo, un artículo que tiene varios párrafos, etc. Muy bien, pero vean ustedes el caso concreto, donde es varias empresas multinacionales que tienen al Perú, una serie de cuestiones, cómo se desarrolla el derecho de adquisición preferente. Y se querían asombrados de ver todo lo que hay atrás de esto, ¿no? Oiga, nada, eso es en la ley. No, toda la regulación de cómo se va a ejercer el derecho. Oye, ¿dónde está eso? En acuerdos de directorio, en acuerdos de junta de socios, en convenios para societarios, y luego qué se aplica, qué no se aplica, y la discusión viene porque algunos dicen que no se respetó el acuerdo, que sí se respetó. Claro, atrás de esto hay millones en una operación de venta de acciones. A lo que voy es una figura aparentemente regular en la ley, pero para analizar eso, o sea, lo último que vas a ver es la ley. La ley tiene una regulación residual. Lo que tiene que ver son todos los pactos que hay ahí entre los socios. Oye, ¿y esos pactos eran válidos, eran vinculantes, podían regularse todo esto, eran derechos disponibles, se atendieron o no se atendieron? Eso es lo que hay que entrar a ver. La práctica supera enormemente. La ley a veces queda muy cuadriculada, hay que mirar un poco más allá. Ustedes ven el contenido del estatuto debe tener tal regla, artículo 55, y ven los modelos que hay en el día a día, ya son clichés, ¿no? Todo lo que dice. Oye, hay cláusulas mucho más interesantes que puede ir un estatuto y que no están en la ley, que no están ahí. Por ejemplo, podrían considerar, por soltar un ejemplo, podrían considerar una cláusula de acompañamiento. Cláusula de acompañamiento no está en la ley, pero es una cláusula interesante y útil en ocasiones. Les doy un ejemplo. Un cliente viene, les toca la puerta y le dice: oiga, doctor, doctora, me han ofrecido integrarme en una empresa, que entre como socio. La pregunta que le hago a usted es: ¿entro o no entro? ¿Me conviene o no me conviene? Le pregunto: oiga, ¿y qué participación vas a tener? Voy a entrar en una empresa donde voy a tener el 10% de participación. Va a haber un socio que va a tener el 60%, otro el 30% y yo el 10%. El que me está animando a entrar es el que va a tener el 60%, el mayoritario. O sea, mi cliente va a ser el recontra minoritario, ¿no? Que lo pueden mañana diluir, arrinconar, no el tema. Yo tengo que ver sus intereses. Oiga, ¿entro o no entro? Me está preguntando. Yo, depende. Si vas a entrar ojos cerrados, no entres, ¿no? Te van a hacer cureros. Oye, tiene que preparar pues el camino. Y por ejemplo, le podría sugerir que si tanto lo quieren convencer que entre, que él negocie, que en el estatuto vaya una cláusula de acompañamiento. ¿Qué significa una cláusula de acompañamiento? Significa lo siguiente: oiga, pasa el tiempo, ya soy mi cliente, ya es socio, con el otro que tenía 60, el otro que tiene 30, que tiene 10, el 100%, y pasa un tiempo, 1 o 2 años, y un día el mayoritario, el de 60%, él quiere vender. Él quiere vender. ¿Qué cosa? Vender sus acciones. Él quiere vender sus acciones y comienza a buscar comprador. Quien no sabe el tema, lo que va a hacer es decir: oye, quiero vender acciones. Claro, formalmente lo que vas a vender son acciones, va a haber un contrato que ya vende acciones. Pero si se sabe un poquito de lo jurídico y lo mira con ojos más económicos, oiga, a mí no me interesa vender acciones, porque cuando vendes acciones el precio que te dan está en el suelo. A lo que le interesa a ese mayoritario que tiene 60% es vender control. Él vende control, no vende acciones, él vende control, porque si yo tengo 60% y yo te lo vendo a ti, ahora tú tienes 60%, ahora tú mandas, ¿no? Eres la controladora, entonces tienes control. Oiga, eso cuesta. ¿Cuánto vale la acción? Por decir, la acción vale 100, pero si yo te vendo control, esto vale 500. Y tú me tienes que pagar más, y lo vamos a ver luego, eso se llama prima de control. Me tienes que pagar más. Claro, el que vende 60%, mañana más tarde, créame, no le va a ser difícil que le paguen 5 veces el valor. Pero cuando quiera vender mi cliente que tiene 10%, a él le van a pagar la tercera parte de su valor. Claro, porque cuando venda, va a decir: oiga, vende esta acción, ¿cuánto vale? 100, te pago 30. ¿Pero por qué? Uy, chulito, pues no tengo nada, bueno. Entonces, oye, al otro le dan 5 veces el valor y a mí no me dan ni siquiera el valor, sino la tercera parte. Claro, ese nunca va a poder negociar. Si hubiese, rebobinamos, una cláusula de acompañamiento, ¿qué significa eso?
que cuando ese mayoritario quiera vender y él consiga un comprador que le pague 500 por la acción que vale 100, yo minoritario tengo el derecho de colgarme de ese mayoritario y decir, también vendo. Y tú, comprador, si quieres comprarle a él, también me tienes que comprar a mí. ¿Y a qué precio? A ese. Yo solito jamás lo conseguiría, ¿no? Nunca voy a conseguir ese precio. Claro, pero con esta cláusula sí. Oiga, pero y tú me dirás, pero yo le quiero comprar a él. Esas son las condiciones acá. Así que si tú quieres comprarle 60, vas a tener que comprar en el ejemplo 70. Si no quieres, no hay. Pero eso es lo que está pactado. Claro, ¿a quién le conviene esta cláusula de acompañamiento? Al minoritario. No, claro, si yo asesorar al mayoritario, no le digo eso. Pero al minoritario sí. Oye, así le conviene. Esa es una cláusula, por ejemplo, interesante que podría considerarle en el estatuto. O sea, lo que voy es, así funciona la práctica, doctores. No es lo que está sobre la ley, ¿no? La ley es muy manipulada, ¿no? Suena bien, se ve bien, pero hay cosas más allá, hay que ver eso y ver que haga que funcione, que realmente sirva. Esa cláusula cliché, pero que te dicen, oiga, artículo 4 del estatuto, la junta de socios está integrada por los socios, pero ¿quién más lo va a integrar? Son cláusulas muy cliché, repetitivas, que no dicen nada, ¿no? Cada acción da derecho a un voto, me parece que fue una novedad, ¿no? Eso lo dice la ley de norma de orden público, o sea, no puede tener medio voto, pues. Entonces no está haciendo nada. Oiga, da cláusulas interesantes. Esta cláusula de acompañamiento es interesante, claro, ¿no? Entonces, oiga, permite que alguien se cuelgue. ¿Por qué? Por el tema del precio del control. De hecho, algo de esto hubo no hace mucho, cuando se dio una operación de la compra de acciones en Corporación Lindre. Corporación Lindre, la dueña de Inca Kola, como sabrán, hoy día ya no le pertenece a la familia Lindre. Corporación Lindre, que sigue existiendo y sigue siendo la dueña de Inca Kola, Corporación Lindre